Hola guerreros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y con buena energía. En esta nueva ocasión vamos a hablar de cómo hacer este proceso de prop en 2D. Espero que hayan pasado un 2019 con mucha energía, positivismo, unión en familia y bueno, que tengan buenos proyectos para este año, que ya entramos con toda la energía para lograr esas metas, ¿cierto? Entonces, en esta ocasión, la idea es que nosotros cuando abrimos Photoshop vamos a trabajar primero como en una bocetación, es decir, debemos bocetar y subir ese trabajo o escanearlo para poderlo trabajar directamente en Photoshop. Como pueden ver, hacemos como una rejilla isométrica. Me gustaría que averiguaran cómo es la perspectiva isométrica para que ustedes se puedan orientar un poco más en este aspecto. De todas formas, les voy a dejar una imagen para que puedan tener en cuenta cómo es la perspectiva isométrica en pequeños rasgos, ¿no? Entonces, cuando ya tienen ese concepto claro, ya comenzamos a construir nuestro prop, edificio, accesorio para darle una profundidad en 2D. Entonces comenzamos, o sea, dejamos lo que está en boceto, lo dejamos en una opacidad bien bajita para poder delinear lo que, para no como perder ese trabajo que hicimos tradicionalmente. Entonces después de tener eso ya listo, comenzamos a dibujar encima. Tenemos claro que hay que buscar como el foco de luz donde va a estar proyectado y comenzamos a trabajar muy esporádicamente, es decir, no nos quedemos en un solo sitio, sino trabajemos de manera genérica. Aquí en esta parte trabajamos con algo que se llama shapes, es decir, con bloques de color. Comenzamos a pintar todo el escenario en bloques y utilizamos la herramienta pluma, como pueden ver en pantalla, para que sea muchísimo más rápido el flujo de trabajo. Recuerden que para poder quitar el fondo, o sea, la idea es poder como cortar la imagen que hemos escaneado para solamente dejar el dibujo que vamos a trabajar encima. ¿Listo? No se les vaya a olvidar porque si no se les va a ver el fondo como si tuviera una textura. Hay que solamente como cortarlo y simplemente dejar el croquis del dibujo. También la idea es buscar o seleccionar los colores adecuados para mi trabajo. Es bueno que busquen Pinterest porque podemos seleccionar los colores más adecuados para nuestro trabajo. Por ejemplo, acá tenemos colores cálidos, también hay que analizar el foco de luz, podemos mirar si es un entorno bastante oscuro, triste, alegre, digamos heroico o como de guerra. Eso nos arroja Pinterest, que es una herramienta bastante práctica para poder como trabajar con más certeza. Entonces, ya cuando vamos haciendo eso, vamos analizando también cómo sería esta casa de camarón, que es en este caso es una casita de camarón que es para un videojuego real que se está trabajando. Entonces, en el proyecto se pidió permiso para poder subir este tipo de contenido para ustedes, para mostrarles el proceso paso a paso. Si lo dejamos como en directo, es decir, como sin modificación del tiempo o de velocidad del video, duraría más o menos 8 horas, ¿no? Pero la idea es que lo que hice fue colapsarlo para que poco a poco les vaya explicando cómo se hizo este trabajo en general. Otra sugerencia, muchachos, es que hay que investigar cómo son las texturas, por ejemplo en este caso el pasto. Yo lo que hice fue como seleccionar un mood board, o sea, como un tablero de referencias donde yo comienzo como a analizar y a observar cómo se comporta el pasto dependiendo del entorno que se encuentra. Es decir, no es lo mismo el pasto en un terreno de desierto a un terreno selvático. Suena muy redundante o muy obvio para las personas, pero cuando uno va a pintar, uno es cuando se da cuenta que las cosas cambian.
¿sí? Es como en el video de cómo pintar hielo, explicaba cómo se diferencia el hielo en diferentes tipos de entornos. Si es un hielo que está situado en un vaso o es un hielo natural, por ejemplo, en esos terrenos donde hay bastante nieve, el hielo se comporta muy diferente. Entonces hay que tener en cuenta que todo este tipo de texturas tienen un comportamiento totalmente diferente de acuerdo en la situación que se encuentre. Y asimismo funciona la luz y el color. Entonces la luz se comporta muy diferente dependiendo de la hora o de la atmósfera que se encuentra ese objeto. Para que ustedes puedan entender un poco más en detalle esto, los invito a que compren un libro que es de James Gurney, que es de luz y color. Es un libro bastante profesional porque ahí explica todo sobre la luz y el color. O sea, esto es un poquito más, o sea, se enfatiza más este señor en todo el aspecto de la luz y cómo se comporta de acuerdo al color. Sí, es un libro bastante interesante. Yo les voy a dejar el link del canal de YouTube de él, que pues es un artista espectacular, que él fue el que escribió, él fue el que duró más o menos 2 años haciendo este libro, y realmente ustedes aquí van a aprender realmente cómo trabajar el color sobre cualquier superficie y también entender cómo se pinta con la luz y el color. Entonces, muchachos, ya cuando ustedes ya van poco a poco estudiando y preparándose más para poder entender todo esto, porque una cosa es la teoría del color y otra cosa es entender cómo se comporta la luz sobre los objetos, ya vamos a entender y vamos a poder poner en práctica todo esto en cualquier cosa que queramos, personajes, environments, o sea, entornos, sci-fi, bueno, lo que quieran. Entonces, en este paso, apenas voy como dando como algunos detalles de la casita de camarón. Este proceso es de tener mucha paciencia, porque realmente esto no es algo que se hace a la noche a la mañana. Y lo que yo aconsejo es que tengan en cuenta que esto es como una obra en óleo. Por más que sea digital, siempre hay que ponerse de pie, mirar lo que están haciendo en cierta distancia, analizar si hay errores, si hay cosas que de pronto no llaman la atención. No hay que correr un poco de acuerdo a la sugerencia del cliente, pero también hay que analizar, digamos, el criterio profesional de cada uno, porque cuando uno se enfrenta a este tipo de cosas, va a haber muchísimas sugerencias, sea por el cliente o de otras personas que de pronto no conocen nada del arte. A veces sucede que nuestros familiares ven cosas que uno no ve. Entonces le dicen a uno, oiga, está como muy grande eso, o está como muy mal, por ejemplo, una pierna, o el ojo está más grande que el otro. Entonces a veces uno debe tener como ese tipo de criterio para no perder esa noción de ser, como tener una autocrítica hacia uno mismo. Entonces, en esta parte, cuando ya comenzamos a darle un poquito más de claridad, ya se está viendo un poco cómo hacer el diseño. También es bueno que vean referencias de construcciones, sean medievales. O sea, Pinterest es una gran herramienta. Yo aconsejo mucho Pinterest porque te arroja una biblioteca, o sea, una biblioteca de referencias grandísima, y ustedes poco a poco van teniendo una referencia mental donde ustedes ya pueden hacer cosas sin ver las referencias. Entonces es importante conocerlas antes de poder crear algo propio, ¿no? Entonces, como ustedes vieron, ya dejé lo que era el dibujo. Se dejó en una capa en modo de fusión multiplicar, la dejé en la parte superior izquierda para poder como ir viendo cómo va el diseño. Entonces aquí en esta parte yo ya soy un poco más libre, comienzo ya a hacer blending, es decir, como ir mezclando los tonos,
de a poco, o sea, de a poquitos. Y ya estoy viendo que va a tener como una cierta banderita en cierto lado. Ya tiene una luz dentro de la casa, pero todavía falta mucho por trabajar. La idea es que ustedes disfruten de este proceso. No se frustren, no se sientan que no están produciendo cosas buenas, sino la idea es que trabajen. Eso es la idea. La idea es que ustedes comiencen a ejercitar el músculo de la creatividad. Porque a veces uno pinta, pero uno pinta sin tener nada claro. La idea es que ustedes pinten, hagan pruebas y error, se equivoquen, porque eso forja a que ustedes sean mejores artistas cada día. Siempre tengan en cuenta que el manejo de las capas debe ser un poco organizado, no estrictamente organizado, porque a veces no todos trabajan de la misma forma, pero sí que, por ejemplo, el fondo esté en una sola capa, porque si ustedes hacen todo en una sola capa, cuando ustedes quieran corregir, ya no pueden, va a ser un poco más de trabajo, ¿no? En esta parte, ustedes ya tienen en cuenta muchos pasos para poder hacer un prop, ¿ok? Entonces, aquí ya comenzamos a trabajar con el camarón. Lógicamente yo veo referencias, tonos de piel, por ejemplo, cómo es, digamos, el caparazón o la escama o la textura o el color que tiene este camarón, dependiendo del pez que ustedes vayan a trabajar. Ya comenzamos a ver este tipo de referencias. Es importante ver referencias porque uno aprende, ¿sí? Para dibujar anatomía uno aprende viendo un cuerpo humano. Si usted no ve un cuerpo humano, pues no va a aprender a dibujar la anatomía correctamente. Cuando ustedes ya conocen esto, pueden romper las reglas, hacerlo sea caricatura, cartoon, Disney, el cómic, digamos, aplica la anatomía perfectamente, pero a veces tiende a ser muy exagerada en cuestión de los músculos. Entonces, la idea es que ustedes comiencen a pintar, pueden hacerlo sin transfer y sin dinámica de forma para que la pincelada sea más, que tenga más pigmento, ¿no? Porque si le aplica el transfer va a tener cierto degradé o opacidad. Entonces a este punto ya tenemos ya como un 70% del trabajo. Aquí hago algo muy práctico, hago como un estilo de cruz y comienzo a trabajar como si fuera una retícula cuando uno era pequeñito, que lo ponían a hacer una retícula para copiar un dibujo exactamente. Se hace de la misma forma, pero como en una cruz, y lo que hago es como enfatizarme como en cierto tiempo en ese ángulo que quiero trabajar. Entonces como en esa primera retícula trabajo el camarón, por ejemplo unos 10 minuticos, después bajo y trabajo en la parte de la casita y así sucesivamente voy trabajando para que sea más organizado, porque a veces uno tiende a quedarse en un solo punto y uno abandona las demás. Entonces también pueden conseguir como cronómetros por internet o en su celular, lo pueden hacer y así como que optimizan tiempo, ¿no? El tema digital es más como de optimizar, más que hacer una obra de arte súper genial. O sea, cuando uno está en la industria, a uno le piden cosas bastante rápidas, o sea, casi no hay tiempo y las cosas hay que buscar como la manera de hacerlas bien. Entonces busca uno trucos, atajos, busca uno fotografías para agregar texturas, y porque a veces le piden a uno, necesito que me haga propuestas para tal cosa y no hay tiempo para dedicarle una semana completa para hacer algo bien hecho. Le toca a uno usar, por ejemplo, siluetas, que es lo que se llama thumbnails, miniaturas, y poco a poco irle mostrando al director de arte qué es lo que uno quiere, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de Bob Ross, que él utiliza, por ejemplo, bueno, siempre en sus trabajos
en los videos que él siempre hacía, en su bastidor pues aplicaba un color fondo y sobre eso comenzaba como de atrás hacia adelante. Entonces primero el fondo, después en tercer plano algunas montañas, segundo plano algunos detalles de árboles y el primer plano ya enfatizaba con un color más contrastado lo que quería mostrar como profundidad. Entonces siempre es importante que tengan en cuenta ese fundamento para sí mismo aplicarlo en cualquier cosa. Entonces aquí ya estoy haciendo detalles, ya por ejemplo el camarón se está fritando. Recuerden que todo esto, el cartoon y cosas para videojuegos, pues tiene mucha ficción, ¿no? No es nada real. Es solo divertido hacer este tipo de arte, que uno puede jugar con esto, puede uno hacer cualquier cosa fantástica y se ve bien. Entonces, si ustedes ven las películas de Pixar, se juega mucho con eso. Entonces, por ejemplo, la película de Lluvia de Hamburguesas, se puede ver como que, creo que en la película 2, las frutas tienen vida. Entonces entran como una isla donde todo ese tipo de personajes tienen vida. Entonces, que el plátano, que hasta una hamburguesa es una araña. Entonces todo eso es divertido porque hace que uno como que se expanda la creatividad. Entonces siempre es bueno que ustedes vean esas películas y los invito para que tengan más creatividad, se inspiren, si les gusta todo el arte Pixar, eso les ayuda como a crear nuevos mundos y personajes. Entonces en esta parte le vamos dando un poquito más de saturación a algunas zonas para que realce, por ejemplo, en las carpas o en las carpas. Le doy un poquito como de saturación para que se vea como la iluminación que está entrando adentro de la casita. Le damos ya detalles en algo, como por ejemplo en la escalera, le damos detalles al pasto, en algunas esquinas, jugamos con los brillos. Otra cosa que les quería decir es que todo puede cambiar en el camino. A veces uno tiene, por ejemplo, como ustedes analizaron, una iluminación, pero de pronto el cliente le dice, no, yo lo necesito que sea una luz neutral. O sea, que sea como oscuro de manera ambiental y que lo que más resalte sean las luces que van dentro de la casa. Entonces, a veces uno tiene un planteamiento muy fijo, pero a la hora de pintar va cambiando cosas, ¿no? Y cosas que pueden mejorar o cosas que pueden como dar como un punto focal al usuario. Cuando hablo de punto focal es que tengo que indicarle al usuario dónde quiero que él vea. Entonces en este caso pues va a ver el centro de la casa donde va a estar el camarón, que es como el punto que llama más la atención. Recuerden que siempre hay que guardar, porque a veces pasa que hay artistas que he visto que trabajan en vivo en algunos eventos y no guardan los procesos, o eso es muy común en los diseñadores o en los artistas que a veces trabajan y si no graban el proceso, pues hasta ahí llegó su trabajo y pues Photoshop a veces no guardas ese archivo. Entonces, por ejemplo, yo hice una capa en multiplicar, la enlacé con el producto, es decir, con toda la casa, y lo que hago es como generar unas sombras, ¿listo? Para darle más coherencia a lo que estamos trabajando. Entonces ya le doy los últimos detalles, voy jugando con las luces, con las sombras. Por ejemplo, aquí voy a resaltar un poquito más la iluminación. Y así vamos haciendo esto sucesivamente con cualquier prop que queramos hacer. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar algunos props que he hecho. Por ejemplo, que este es una casa de sal. Este es como una placita.
Este es como más de frutas y verduras. Esta es una pescadería. Esta es una arepa boyacense. Este es un aeropuerto. Y finalizamos con la conservación animal. Entonces, muchachos, los invito a que practiquen esto, que realmente les haya gustado y que les haya aportado mucho para hacer sus procesos de diseño, para hacer este tipo de props isométricos. Y recuerden, muchachos, que ahorita tenemos un taller online de diseño de personajes cartoon que inicia el 9 de febrero, donde van a estar otros dos artistas, que es Jesús Conde y Cames Andrade. Este taller consta de 3 ciclos, va a tener una duración de 3 meses, y si ustedes quieren la información solamente nos pueden escribir aquí abajo en los comentarios. De todas formas, yo les dejo el correo para que nos envíen la solicitud de la información. Entonces, muchachos, espero que les haya gustado realmente este video, que les haya aportado muchísimo para que ustedes puedan agilizar sus flujos de trabajo. No olviden suscribirse en nuestro canal para que ustedes sean los primeros en ver nuestro contenido cada vez que salga la notificación. No olviden darle clic en la campana o en la campanita para que les recuerde cuando subamos un video. Entonces, muchachos, me alegra verlos, que tengan mucho ánimo este año y bueno, nos vemos en un próximo video, y esto es Nook Entertainment.